Le pedimos de favor a la maestra, buenas tardes, a la maestra Laura Mercedes Aguilar que nos acompañe en la mesa de presidium. Bueno, en lo que se incorpora le damos continuidad. La ponencia que sigue se llama Violencia de género y sus consecuencias en la salud, impartida por el médico cirujano David Sapien Mora, Universidad Nacional Autónoma de México, con 30 años de experiencia. Tiene un diplomado en medicina legal, diplomado en adicciones, en el diseño de una unidad técnica de mejoramiento en la calidad de vida y prevención psicológica de alcoholismo y adicciones. Ha estado promoviendo la salud y prevención del comportamiento adictivo en la Facultad de Psicología. Es miembro de las siguientes sociedades médicas: de la Asociación Mexicana de Pediatría, AC, en 1999, Asociación Médica de Hospitales Infantiles del Departamento del Distrito Federal, AC, del 99 al 2000, Asociación Médica de los Hospitales Pediátricos de la Secretaría de Salud del DF, en el 2000, del Colegio Mexicano de Medicina Familiar, AC, en el 2003, Asociación de Médicos Generales y Familiares del Valle de México, Sociedad Panamericana de Trauma, y dentro de sus actividades profesionales, las más destacadas ha sido auxiliar médico en Electrometro SA, médico interno de pregrado en hospitales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, y actualmente se encuentra como coordinador de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento del Hospital General de Iztapalapa de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Le damos la cordial bienvenida al doctor David Sapien Mora. Muchas gracias, es para mí un honor de verdad estar el día de hoy presidiendo esta plática. Agradezco a Órbita Ciudadana y a todas las personas que hicieron posible este foro para poder llegar un poquito a la población, sensibilizar a todos y cada uno de nosotros en lo que es la cultura de la no violencia. Es algo un poquito difícil, es un tema arduo en donde nos tocan los sentimientos, las emociones. Todo mundo tenemos una historia de lo que es la violencia. Si pasamos de la siguiente diapositiva. Tenemos tratados internacionales, obviamente todo está organizado dentro de lo que es la Organización Mundial de la Salud. Vamos pasando a la siguiente. Tenemos programas, planes, leyes en México. Pasamos a la que sigue. Aquí lo más importante que quiero resaltar es que tenemos una norma oficial, que es la norma 190, que involucra lo que es la violencia de género, y asimismo la 004, que es la del expediente clínico por la cual nosotros nos regimos como médicos de la Secretaría de Salud. Pasamos la siguiente, por favor. La violencia es un fenómeno y vamos a tomarlo desde ahí. Si se dan cuenta, mis antecesores han sido personas que han abordado el tema desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político, y bueno, la violencia es un fenómeno que involucra a la sociedad. Si nos damos cuenta, sí lacera obviamente al ser humano, y nosotros formamos parte de una sociedad. En una diapositiva que tengo más adelante vamos a ver que somos nosotros como individuos parte de la célula en donde se genera este problema. Es en la forma particular y posteriormente esto se vierte en la familia, y de ahí de la familia se vierte en la cultura de todos y cada uno de nosotros, y de ahí se emana a lo que es un país, y se puede dar de esto de país a país. Ahorita vamos a ver también otras fotografías que nos van a impactar. Entonces, ¿el por qué comento todo esto? Porque la violencia como fenómeno debemos de analizarlo, no es una situación por separado. Ya lo estuvieron comentando mis antecesores y la verdad un aplauso para ellos. Abordaron el tema genial porque nos hicieron sentir y nos hicieron ver
que somos seres humanos, que tenemos derechos, tenemos valores, y a veces estos valores se han olvidado. Aquí dice, obviamente, en el fenómeno de la violencia, que es el sometimiento y control que tenemos hacia otro ser humano. Esto es importante, porque este sometimiento y control nos va obviamente a lacerar en 4 esferas básicas, que sería en la esfera física, psicológica, en la esfera sexual, y cómo no, nosotros vemos también mucho abandono. Pasamos a la que sigue. Les decía yo que es una historia y es un fenómeno. Esta historia se repite en cada uno de todos los hogares que tenemos en México. Y es más, no en México, en todos los países. Si se dan cuenta, en el Medio Oriente hay mucha violencia en algunos países de Medio Oriente. Se andan siempre golpeando, se andan siempre peleando. ¿Quién no recuerda Vietnam, entre otros países en donde se generó demasiada violencia? Y las consecuencias o los impactos de esta, pues se han visto, hasta han hecho películas bestsellers donde pasan a Rambo, etcétera, personas que obviamente de alguna manera los retoman como personajes que fueron a una guerra, y cuando regresan pues hay repercusiones y repercusiones graves. Créanme lo que esas repercusiones van a lacerar a todos los seres humanos. Y nosotros tenemos una familia. Decía muy acertadamente algunos de los ponentes, tenemos una familia en donde debemos depositar toda nuestra confianza ciudadana, en donde debemos depositar todas nuestras emociones, nuestros anhelos, nuestras esperanzas de vida, y sin embargo, a veces desde ahí estamos generando una violencia. Cuando nos ven ya en una edad mayor, ellos mismos nos hacen a un lado. Eso es triste porque vamos a ver lo que es el abandono. Pasamos a la siguiente. En la que estaba anterior, los coeficientes intelectuales, quise que se pusieran por un detalle, porque hay veces que tenemos personas con discapacidades y también ellas tienen un derecho. Y bien lo dijo, obviamente, todos los maestros en derecho lo dijeron, en dónde empieza mi derecho, en dónde termina el tuyo y viceversa, ¿no? Eso es algo que ellos practican mucho. Nosotros lo practicamos desde el punto de vista medicina. Todos tenemos derecho a la salud. Esta es la tipología. Se divide en 4: violencia de tipo físico, psicológico, sexual y de abandono. Además se subdivide la violencia de género en violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual, y maltrato al adulto mayor. Pasamos a la que sigue. Aquí, ¿qué estamos viendo? Aquí, ¿qué se denota? Se denota una violencia de género, o sea, hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, niños contra niños, niñas contra niñas, y esto también se puede ver de otra manera. Pasamos a la que sigue. De hombres hacia mujeres, de mujeres hacia hombres, de adultos hacia niños, y de una persona hacia varias personas, o de varias personas hacia una sola. Esto porque es importante. Se dan cuenta que la violencia se ve desde muchos ángulos, y por eso es un fenómeno de tipo social. Ahí es donde se genera. En esta diapositiva en donde se ve al papá golpeando al niño, él está aprendiendo un modelo de violencia, y ahí estamos haciendo una cultura. Esa cultura debemos de rescatarla y tratar de enseñarle modelos normales, no violentos. La educación no va de la mano de los golpes. La educación tiene que emanarse en virtud del conocimiento. Pasamos a la que sigue. El sexo, bueno, pues es la división biológica, ¿no?, de lo que es el hombre y la mujer, pero asimismo también tenemos una división cultural. En este caso es la de género, en donde hay masculinidad y feminidad. Hay roles establecidos, obviamente, de lo que hacen los hombres, roles establecidos de lo que hacen las mujeres. Sin embargo, en la actualidad estos roles se han empezado a romper, y qué bueno que se han empezado a romper, porque esto nos da ya un cambio de vida, otro enfoque distinto hacia ella. Pasamos a la que sigue. Los modelos, bueno, hay varios. Tenemos un modelo social, un modelo sexual, en donde están implícitos los roles,
y un modelo cultural que es lo que estaba mencionando, ¿no? La masculinidad y la feminidad. Pasamos a la que sigue. Hace ratito se los comenté, nosotros tenemos un microsistema que es la familia, un macrosistema que es nuestra sociedad, en donde hay creencias, valores, actitudes, donde está el poder obviamente en esta sociedad, y también existe hacia afuera el exosistema, que son sociedades y paradigmas. Los paradigmas no es más que la forma de vida. Pasamos a la que sigue. Ahí tenemos ejemplos de paradigmas. Hay unas familias que son violentas, otras que practican deporte, otras familias donde se practica el amor. Existen familias en donde el alcoholismo es visto como una situación normal. Por eso lo puse ahí en medio. Las adicciones y el alcoholismo, el tabaquismo, se ve como que no nos produce ningún daño. Sin embargo, créanmelo, que en el hospital de donde yo vengo, todas las consecuencias de estas adicciones repercuten y los vemos en enfermos que están en pabellones como lo que es medicina interna, cirugía. ¿Y qué vamos a ver ahí? Enfermos terminales de este tipo de adicciones. Por eso yo quiero generar esa conciencia desde el punto de vista médico. Ya lo abordamos desde el punto de vista político y de derecho, y bueno, a mí me tocaba esa parte. Ahí está a la mano derecha de la parte inferior, una familia normal que camina por la vida y que, bueno, tratan de llevar un orden y tratar de llevar una buena estructura. Esas familias, créeme lo que a veces son difíciles. Por ahí también hemos estudiado que en la familia sí debe de haber puntos de vista distintos. Sin embargo, no deben de llegar a generar violencia. Lo que para ti es bueno, para mí a lo mejor es malo. Y aquí empieza una diversidad. Y entonces vamos mejor a llegar a un punto en donde nos pongamos todo el mundo de acuerdo. Eso sería lo ideal. Acá tenemos el ejemplo de una familia disfuncional. Bueno, puse un papá, van a decir, ¿por qué no la mamá? Si la mamá es la que más se encarga. Porque los roles, les comentaba yo que ahora ya empiezan a cambiar un poco. Y me ha tocado ver padres que llevan a los hijos a la escuela. Antes no lo veíamos, era más comprometida la mujer y siempre ha sido. Y aplaudo, obviamente, esa parte, ¿no? Las mujeres son seres bellos que debemos de amar y debemos de respetar. La que sigue. Los instrumentos que utiliza la violencia es la discriminación, desigualdad, las amenazas, las coacciones y finalmente la privación de la libertad. ¿Cuántos de nosotros no vemos en las noticias de gente que obviamente se le ha privado la libertad, ¿verdad? Que van y lo secuestran. Y bueno, eso daña y daña mucho al ser humano porque daña la parte afectiva, la parte psicológica, la parte emocional, esa parte que no se ve. Por ahí alguien mencionó, hay algo que no se ve. Y en este sentido fue, y de verdad me quedé impactado con la ponencia del doctor Jaime Miguel Garavilla, porque él de alguna u otra manera nos hizo sentir que sí hay algo en el fondo que no vemos, y esto es una forma de vida. Todos hemos aprendido modelos violentos y pensamos que darle una nalgada, y lo mencionó así, a un niño a lo mejor es un correctivo, pero jamás se han puesto a pensar que eso le está dañando al niño, le está lacerando. Un zarandeo, obviamente, también es algo que está lesionando a una persona. Entonces, la violencia tiene una intensidad, un tono, que así es como lo manejamos, y un ciclo. Y esa intensidad y tono puede empezar por un zarandeo, posteriormente le damos una cachetada, posteriormente le damos obviamente con el cinturón hasta sacarle ámpulas y finalmente a veces hasta los matamos. ¿Se dieron cuenta de la intensidad? ¿Cómo fue de menor a mayor? Eso lo vemos tristemente en nuestra sociedad y eso es lo que queremos erradicar. Pasamos a la que sigue. ¿Qué es la violencia? No es más que la fuerza y el poder, el dominio sobre otro. Pasamos a la que sigue. Ahora vamos a hablar ya del tema como tal. Las consecuencias en la salud son bárbaras. Nos toca ver en el servicio de urgencias, que también tuve la oportunidad de estar trabajando ahí, pues algunos años, casi más de 15 años,
en donde llegaban personas con todo este tipo de lesiones. Ahorita las voy a ir describiendo. Lesiones de tipo físico, que es obviamente lesiones orgánicas en el cuerpo, lesiones de tipo psicológico, que es obviamente en la parte mental, que es la más difícil de manejar, créanmelo. Lesiones de tipo sexual, en donde se involucran las dos. Y además el abandono, que ahí hay un aspecto importante porque ahí está implícita la sociedad. Pasamos a la que sigue. Las de tipo físico, pues vamos a empezar desde ver golpecitos pequeños, que serían golpes, ¿verdad?, que le damos a la gente, que a veces visiblemente no deja ninguna huella. Sin embargo, cuando se da un golpe mayor, en virtud de la intensidad que les estaba yo comentando, encontramos equimosis, que son moretones. Cuando se les da un golpe muy fuerte, ¿quién no ha visto un chichón? Se llama hematoma. Y esos chichones obviamente los hemos manejado los médicos. Se les da manejo, se les da tratamiento para quitar el dolor y para liberar esa inflamación. Asimismo, revisamos las heridas, las suturamos y bueno, ahí se acabó nuestro quehacer, terminando dándole una receta en donde tiene un antibiótico para que no se le vaya a infectar. Pero lo más grave, cuando las lesiones son para órganos importantes, van a ocasionar la muerte. Ahí no podemos hacer nada. Pasamos a la que sigue. Ahí está el ejemplo. Dice: hasta que la muerte nos separó, nunca supe con quién me había casado. Esta es la foto de un cadáver. Pasamos a la que sigue, por favor. ¿Cómo se sentiría esa persona? Imagínense en su cuestión mental. ¿Cómo estaba? Estaba aterrada. Y obviamente ahí empiezan los problemas de tipo psicológico que no vemos. Y en este sentido tenemos una baja autoestima. Esa persona que estamos lacerando, créemelo, que se encuentra ella atorada en el ciclo de la violencia, que es donde tenemos una tensión de nuestro agresor y no sabemos qué hacer, para dónde caminar. Y esa tensión llega al momento que se rompe cuando nos dan un golpe. Viene la pulsión, que así se llama. Y posterior a ello viene la fase de luna de miel, por eso se llama ciclo de la violencia. Y la luna de miel es: perdóname, te golpeé, te hice una herida, pero ya te llevé con el doctor, ya te atendió, ya te revisó, ya no tienes ningún problema, para la próxima no te voy a hacer nada. Y empiezan a regalarle muchas cosas, a ser muy atentos, pero ¿qué es lo que pasa después? Se vuelve a repetir, exactamente. Y cuando se vuelve a repetir, acuérdense de la intensidad. Si ahora la golpearon, para la siguiente, ¿qué va a pasar? La van a matar. Y esa es la consecuencia más fatal de la violencia. Esto, véanlo en todos los niveles. Diarios salen casos en nuestros noticieros. Y también les quiero aquí agregar una situación importante. A veces los medios televisivos coadyuvan a que este mal se esté dando. Actualmente, no sé si alguien vea por ahí el canal de las estrellas, a veces están pasando ahora ya comedias, para aquellos que les gusta mucho la adicción a este canal, comedias ya de narcotráfico. O sea, qué barbaridad, hasta dónde hemos avanzado. Ahora ya el narcotráfico es otro paradigma, resulta que ya es otro estilo de vida. ¿Qué van a aprender nuestros niños? Sí, si me meto a ser narco, voy a tener autos, mujeres, voy a tener poder, dinero, esto es lo mío, ¿para qué estudio? Y lo decía muy acertadamente mi ponente antecesor, ¿para qué estudio? ¿Este es el México que queremos para nuestros hijos? Créeme lo que no, estoy aterrado. Yo no lo quiero para mis hijos, mucho menos para mis nietas. Bueno, estos trastornos entonces nos van a llevar a tener trastornos de la personalidad, trastornos de ansiedad, y esto ya caería en una patología que lo manejaría obviamente un personaje que se llama psiquiatra. Fíjese hasta dónde va a parar la violencia. Las drogas, ¿qué les puedo decir? ¿Cuántas personas no saben de historias de personas que se dedican a drogarse que terminan en muy malas condiciones? Depresión, neurosis serían los otros, y algunos se llegan a matar y otros llegan a matar algún sujeto para obtener obviamente lo que ellos quieren.
Continuamos. Mire nada más qué bonita fotografía, dice, mi amor, pero también dice estúpida, cállate, inútil. Por eso la puse, para que vieran aquí el ciclo de la violencia. Continuamos. En el caso de la violencia sexual, que es muy, también muy vista, encontramos todo lo que es la violencia física, escoriaciones, laceraciones, etcétera, ¿no? Aquí también tenemos que poner en claro que existen enfermedades de transmisión sexual que se dan cuando una persona viola a otra, y dentro de ello, la más importante, el VIH-Sida, que eso nos puede conllevar a que tengamos la muerte, pero ya estamos tachados con que nos vamos a morir cuando la adquirimos. Y hoy en día todavía no hay algo que cure el SIDA, ¿eh? No hay ninguna medicina, se han incorporado vacunas y cosas que están en experimentación, pero todavía nada cura el SIDA. Hay mujeres que están a veces embarazadas y en ellas obviamente se producen partos prematuros, y esos niños empiezan a lidiar ya con problemas en la vida. Fíjese desde dónde los empezamos nosotros a ya conflictuar. El acoso, bueno, también existe acoso a nivel escolar. ¿Quién no ha visto ahora que anda en boga el bullying, verdad? Muy mencionado, pero también tenemos acoso laboral, y el acoso laboral es de dos tipos, cuando es del jefe hacia los trabajadores y de los trabajadores hacia el jefe. Por eso es uno se llama mobbing y el otro bossing. El mobbing es de trabajadores hacia arriba, y el bossing es del jefe hacia abajo. Finalmente es acoso laboral, y esto hasta un servidor lo ha tenido. De verdad, acabo de pasar de un acoso laboral hace muy poco, que costó hasta mi trabajo. Entonces, no crean que nada más esto les pasa a cualquier persona, nos pasa a cualquiera, y soy un servidor público. Entonces, tómenlo en cuenta, porque a veces en las grandes esferas esto es muy bien vinculado, muy bien hecho, y está de por medio. Les voy a decir que está de por medio hasta la integridad de nosotros, la integridad de la familia. Entonces, por eso hay que tomarlo muy en cuenta. Sí son temas graves. Las mujeres a veces se les condiciona para poder tener un trabajo. ¿Qué me vas a dar? Y te doy el trabajo. ¿O no es así? Finalmente, pues aquí de los puntos más terminales es la violación y la muerte. Pasamos al que sigue. Bueno, es una fotografía que enmarca esta situación. Pasamos a la que sigue. El abandono son las faltas de satisfactores. Muchas veces tenemos viejitos que no les damos nada, niños que no les damos nada, y pensamos que lo estamos atendiendo. Ahí estamos haciendo una omisión, y la violencia también puede ser una omisión. Pasamos a la que sigue. Esas son las fotografías que yo quería que ustedes vieran. Ese es el abandono. Pasamos a la que sigue. Pasamos a la que sigue, por favor. Hay que hacer una detección oportuna, hay que prevenir este problema y hay que atenderlo. Pasamos a la que sigue. Hay que hacer promoción de la salud, una protección de todos estos problemas que estamos viendo. Hay que hacer un diagnóstico oportuno y tratamiento para que no se mueran nuestros pacientes. Hay que tratarlos en su urgencia y posteriormente llevar una secuencia y pasarlos al psicólogo. Pasamos a la que sigue. Aquí es cómo se realiza. Obviamente se le da la consulta, se le interviene en la crisis cuando la persona viene muy preocupada, y después se les puede dar terapia grupal, individual, etcétera. Pasamos a la que sigue. Esas son las evidencias de lo que es la violencia que sufren las mujeres. Pasamos a la que sigue. Esto es lo que sufren los países de Medio Oriente. Pasamos a la que sigue. Dice aquí esta diapositiva: si te controla, te humilla, te pega, te grita, no lo permites porque obviamente no te quiere, es violencia. Pasamos a la que sigue. Los derechos de los niños ya los tocaron, ahí los tienen, están en internet, pueden bajarlos, tienen derecho a todo, definitivamente. Muchas gracias. Pasa a la que sigue. La que sigue. Para evitar el maltrato infantil, que es donde se genera
la violencia. Ellos van a aprender modelos violentos y los van a replicar. Nosotros maduramos de los 3 a 5 años y posteriormente todo en la vida se vuelve repeticiones. Así que podemos encontrar un niñote berrinchudo, grandote, ejerciendo violencia. ¿Ok? Pasamos a la que sigue. ¿Cómo lo vamos a atacar? Hay que ser sensibles, practicar la reflexión, la tolerancia, los derechos humanos. La tolerancia es cada segundo. A veces vamos manejando, se atraviesa un auto y nos molesta y nos bajamos a agredirlo, y ese es el punto medular. Hay que practicar la tolerancia a cada segundo. Pasamos a la que sigue. Los valores ya los mencionaron, pasamos a la que sigue. La que sigue. Esta es una reflexión, yo sé que está muy cargada esta diapositiva, pero se llama Recibí flores hoy. No sé si haya tiempo para que la lea la licenciada, me va a hacer el favor de leerla, y ya por último, la última, pasamos a la siguiente diapositiva después de que la lea, y pues ahí les dejo ahora sí que de tarea todo lo que podemos hacer. Mira, si me puedes pasar la que sigue y ahorita regresamos. Perdón, la que sigue. Y ahorita regresamos. Esa fotografía enmarca una belleza, ¿verdad? El mundo en que vivimos. Esas son dos personas que tienen derecho a vivir. ¿Sí o no? Son mis nietas. Gracias. A ver, pasamos la anterior y quiero que le dé lectura a la licenciada, por favor. Recibí flores hoy. No es mi cumpleaños, ni otro día especial. Tuvimos nuestro primer disgusto anoche. Él me dijo muchas cosas crueles, que en verdad me ofendieron, pero sé que está arrepentido y no las dijo en serio, porque él me mandó flores hoy. Recibí flores hoy. No es nuestro aniversario, ningún otro día especial. Anoche me aventó contra la pared y comenzó a ahogarme. Parecía una pesadilla, pero de esa pesadilla despiertas y sabes que no es real. Me levanté esta mañana dolorida y con golpes en todos lados, pero yo sé que está arrepentido porque él me mandó flores hoy. Recibí flores hoy y no es día de San Valentín o ningún otro día especial. Anoche me golpeó y amenazó con matarme. Ni el maquillaje o las mangas largas podían esconder los cortes y golpes que me ocasionó esta vez. No pude ir a trabajar hoy porque no quería que se dieran cuenta, pero yo sé que está arrepentido, porque él me mandó flores hoy. Recibí flores hoy, y no era día de la madre o ningún otro día especial. Anoche él me volvió a golpear, pero esta vez fue mucho peor. Pero si logro dejarlo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo podría yo sola sacar adelante a los niños? ¿Qué pasaría si nos falta el dinero? Le tengo tanto miedo, dependo tanto de él, que temo dejarlo, pero yo sé que está arrepentido porque él me mandó flores hoy. Recibí flores hoy. Hoy es un día especial, es el día de mi funeral. Anoche, por fin, logró matarme. Me golpeó hasta morir. Si por lo menos hubiera tenido el valor y la fortaleza de dejarlo, si hubiera leído el miedo en los ojos de mis hijos, si hubiera aceptado la ayuda profesional, hoy no hubiera recibido flores. Quiero pedirle de favor al licenciado Jorge Cravioto Galindo, director general adjunto de Relación con Organizaciones Sociales de Participación Ciudadana y de Trabajo y de Transparencia de la Secretaría de Gobernación, que nos haga el favor de entregarle el reconocimiento al doctor David Sapien Mora y a Orbi Boy. Cabe señalar que la creación del personaje Orbi Boy ha sido a través del esfuerzo y el trabajo que Órbita Ciudadana, Asociación Civil, ha llevado a cabo a partir de su fundación, que fue en noviembre del 2010. Todo lo que expuso este personaje ha sido idea, ha sido un mensaje que diferentes niñas y niños de nuestro país le han pedido que lo mencione, ya que hablamos de
derechos de niños, hablamos de querer cambiar este país. Sin embargo, si no tenemos esa participación y esa representación de niñas y niños, seguimos limitados. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias. Okay. Dentro del público que nos acompaña, también hay otros integrantes de organizaciones de la sociedad civil, que también a través de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Cravioto nos hizo favor de invitar, y nos acompaña también el doctor Jesús González. Él es coordinador de asesores de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. Muchas gracias. Cerramos nuestro ciclo de ponencias con la maestra Laura Mercedes Aguilar Martínez. La maestra Laura Mercedes Aguilar Martínez es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como formación complementaria, y por supuesto, vamos a pedirle al licenciado Jorge Cravioto Galindo que nos regale un mensaje de despedida. Buenas tardes. Buenas tardes. Hacer una rápida reflexión, ya es un poco tarde y tuvieron una larga jornada. Luego toma uno el micrófono y se va con estos temas, entonces vamos a tratar de ser muy breves y ya para que podamos reintegrarnos a otras actividades. Primero felicitar a Órbita Ciudadana, a las asociaciones civiles aquí presentes, que están preocupadas por estos temas. O sea, felicitarlas por la organización, pero también por el tema. El tema es un tema que preocupa mucho a las organizaciones, pero también al gobierno y en especial a la Secretaría de Gobernación. El tema de los valores, de los derechos humanos, de la violencia. 3 palabras que nos hemos acostumbrado a ellas. O sea, ya hablar de violencia, pues ya es como que normal, ¿no? Ya lo vemos como algo normal, está en los medios, está en las pláticas familiares. Ahora son sobre, y asaltaron a fulanito y golpearon a sutanito. La plática de familia en la mesa de la comida ya no es cómo te fue en el trabajo, sino que hubo una balacera ayer y un problema antier, y golpearon a fulano y violaron a sutana. Está ahí estos temas. Y algo que nos preocupa mucho es el tema de los valores, porque finalmente esto tiene un origen, que es el tema de que tenemos que reconocer que hemos ido, como sociedad, ido perdiendo estos valores. La cultura cívica, el respeto a la legalidad, se han ido perdiendo esos temas, se han ido perdiendo. Y eso es algo que tenemos que recuperar, no solamente, no es una tarea exclusiva del gobierno, es algo que tenemos que recuperar con la relación entre el gobierno y la sociedad. Tenemos que buscar esquemas que nos permitan regresar a la cultura cívica, a la educación cívica, a la recuperación de valores. Y a mí me da mucho gusto que en la Secretaría de Gobernación hay muchas organizaciones que se están acercando para este tema, lo platicábamos en mi oficina, no son la única, hay muchas organizaciones trabajando en este momento y muchas en campo, o sea, muchas preocupadas por el debate y el análisis, pero hay muchas que las tenemos ya trabajando en las comunidades, en las escuelas,
haciendo esta promoción y esta difusión de recuperación de valores y de respeto a la legalidad. Y eso nos da mucho gusto. Quiere decir que la sociedad se está preocupando por su agenda. Hace unos años les decía yo, pues cuando empezaba el tema de la sociedad civil, hace muchos años, pues la sociedad civil solo trabajaba un tema, que era el del medio ambiente. Así nació la sociedad civil en México y en el mundo. Todas las organizaciones en aquel momento, las ONG, ahora OSCs, que ya desechamos el término ONG, pues usamos OSC a nivel prácticamente mundial. Las organizaciones de la sociedad civil ya no son organizaciones no gubernamentales. Las cosas se definen por lo que son, no por lo que no son. Yo soy hombre, no soy una no mujer. Entonces, no se vale definir algo al revés, ¿no? Y además porque era un poco peyorativo para los que iniciamos. Al principio, como no se entendía, perdón el paréntesis, como no se entendía, estamos hablando de los años 70, cuando surgen las primeras ONGs, OSCs, como la gente no entendía qué eran, en el análisis fue muy fácil decir, a ver, pues ¿qué son? Que no son partidos, no son sindicatos, ¿qué son? Y que a alguien se le ocurrió, pues lo que no son gobierno. Entonces fue una salida muy fácil sin ninguna reflexión pensante. Entonces, años después, los grupos académicos que trabajamos el tema, yo pertenezco a varios grupos que nos dedicamos a hacer análisis de sociedad civil, dijimos, no, a ver, no somos organizaciones de la sociedad civil, OSC. ¿Sí? Entonces ya hace tiempo que dejamos el término ONG y trabajamos con el de OSC. Entonces decía yo que las organizaciones, y regresando un poco a la historia, inicialmente eran dedicadas al tema del medio ambiente, así surgieron. La primera gran preocupación que tuvieron las organizaciones sociales en el mundo era el tema del medio ambiente. Y fue un tema por abandono, por exclusión. Estamos hablando de los años 70 nuevamente, cuando surge todo el movimiento de sociedad civil como la conocemos actualmente. Y en los años 70, que allí no había OSCs, ¿se acuerdan? O lo han leído algunos. En el siglo pasado, toda la historia del siglo XX se explica por la relación entre el gobierno y el mercado. Nosotros, la sociedad civil, no existíamos, era gobierno y mercado. La historia de la humanidad del siglo XX, los libros, la historia, todo se explica por la relación entre el gobierno y el mercado. Resulta que en los años 70 un grupo de sociedad civil dijo, a ver, está muy bien gobierno, está muy bien mercado, pero les quiero decir una cosa, hay un tema que ni uno ni otro está atendiendo. Tú, gobierno, estás muy ocupado en las cuestiones de la Guerra Fría, el petróleo, eso que le interesa mucho a los gobiernos, ¿no? Las macroeconomía. Y tu mercado, pues estás ocupado en lo que es tu chamba, que es producir billetes verdes. O, bueno, verdes, en ese momento no había euros. Esa es tu preocupación. Resulta que hay un tema que ni tú están atendiendo, que es el medio ambiente. Y a ti, gobierno, no te interesa, y tu mercado, pues no solamente no te interesa, lo ves como un obstáculo a tu desarrollo. Y entonces las primeras organizaciones de la sociedad civil en el mundo toman el tema diciendo, a ver, a ustedes no les interesa, a mí sí. Es la salud de mi planeta, es el futuro de la humanidad, entonces sí me interesa, entonces está bien, ustedes síganse ahí en las guerras y en sus temas que ustedes traen, ustedes señores ricos sigan siendo ricos, pero a mí, sociedad, sí me interesa mi planeta, y entonces me pongo en torno del medio ambiente. Resulta que con el tiempo las organizaciones de la sociedad civil se dieron cuenta que no solamente el medio ambiente estaba poco atendido, nos empezamos a dar cuenta que había temas como los derechos humanos, había temas como los derechos de las personas con discapacidad, como los problemas de los niños en situación de calle, como nos empezamos a dar cuenta que también empezaban a aparecer temas como la violencia intrafamiliar, como el tema de enfermedades que no son suficientemente atendidas, y se empezó a conformar toda una agenda, ¿no? Cada vez más y cada vez es más grande, madres adolescentes, personas migrantes, los temas de la sociedad civil cada vez son más, ¿no? Los del gobierno y los del mercado están muy claros, son sus tareas, el gobierno su tarea es la seguridad nacional, la seguridad pública, los equilibrios macroeconómicos y la prestación de servicios. Esa es la obligación de los gobiernos de todo el mundo. Y del mercado pues sigue siendo su única visión es producir billetes, ¿no? Generar riqueza. Resulta que la agenda de la sociedad civil va creciendo y creciendo, y cada día son más temas los que tenemos que atender desde la sociedad civil. Y decía, regresando al tema, que a mí me da mucho gusto que en los últimos años
porque ya había varios años que el tema de violencia y de falta de valores y de todo lo que aquí se dijo, no lo voy a repetir, estaba en el ambiente. Pero las organizaciones seguíamos un poco estacionadas en donde mismo, porque las que me van a ver me decían, a ver, yo sigo trabajando el tema de medio ambiente. Yo les decía, sí, hay como 50,000 organizaciones trabajando el tema del medio ambiente. Género, también cómo nos gusta, ¿no? O sea, todos queremos con las mujeres, eso está muy bien. Género, pues hay muchas trabajando género. Y resulta que estos temas de valores, de prevención de la violencia, de cultura ciudadana, de ciudadanía, como que no los traíamos en la agenda, volvíamos a lo mismo. Lo platicábamos, lo decimos, lo discutimos, lo llevamos al café, son las notas, son la televisión, son la telenovela, son la película, todo, pero no nos caía el 20. Ahora sí, creo que desde hace tiempo, y entre ellos Órbita Ciudadana, estamos diciendo, a ver, sí es muy importante el tema del medio ambiente, pero ya lo están atendiendo. Sí es muy, muy importante el tema de género, pero ya lo están atendiendo. Alguien tiene que empezar a ver estos temas de la construcción de valores y de cultura cívica. Hay pocas organizaciones, y se los digo porque me doy cuenta de una forma muy fácil. Para ser donataria autorizada, si saben, si no luego platicamos de eso, requieren una constancia de actividades. Esa la doy yo las firmo. En 4 años he firmado 2. Quiere decir que hay pocas organizaciones todavía que están metiéndose al tema, pero cada vez llegan más. Van llegando más. Dije 2 donatarias, pero más están llegando. O sea, en 4 años tengo 2 donatarias dedicadas al tema de cuestiones cívicas y de valores, pero van llegando más, ¿sí? Hay un programa que les voy a dejar tarea. A mí me gusta dejarles tarea a mis organizaciones. Hay un tema que se llama, hay un programa que va a arrancar que se llama la Encívica. Sí, es un proyecto que está coordinado por el Instituto Nacional Electoral en coordinación con el PNUD y con Gobernación, la Encívica. La encuesta cívica es un proyecto de largo aliento, no es un proyecto sexenal ni proyecto politizado, es un proyecto que va del 2017 al 2024. Quiero que lo revisen. Ahí va a haber algunos nichos para sociedad civil. Si a alguno le interesa, me avisa y yo con mucho gusto los canalizo para que empiecen a trabajar en tema de fortalecimiento de la cultura cívica de este país y de los valores. Entonces, eso por ahí va a estar. Y vamos a estar haciendo, junto con otras instituciones, algunos anuncios en este sentido, de tratar de buscar o desarrollar proyectos para la construcción de ciudadanía y para el respeto a la cultura de la legalidad. Entonces, bien, que los felicito, con esto concluyo, los felicito por estar trabajando el tema. Toda la agenda ciudadana es muy importante, porque al rato voy a ir con los del medio ambiente y me van a reclamar, porque luego se pasan los tweets y si usted dijo, me van a reclamar. Todo es muy importante, pero creo que este asunto de la construcción de la ciudadanía es muy importante. La maestra dijo algo que también nos preocupa, perdón, vienen las cosas a mi mente y reacciono. Dijo algo que nos preocupa, que es el tema de la familia. Porque, bueno, queremos ir a construir ciudadanía, queremos ir a construir valores, pero aquí entre nosotros y la familia, pues creo que ahí empezaban antes, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño que todo eso que ahora queremos construir desde el gobierno y desde la ciudad, empezaba en la casa, ¿no? Lastimosamente, y bueno, es un tema de debate, la familia mexicana ha cambiado muchísimo. Ya no es la familia de la lámina que vimos ahí. Yo me identifiqué, yo vengo de una familia normal, ¿les mencionó usted? Sí, yo vengo con un papá, una mamá, 6 hermanos y hermanas, y yo no tengo una anécdota que contar de mi familia, porque siempre ha sido armónico, pero creo que somos excepción. Veo a las familias muy cercanas a mí mismo y tenemos un problema real de la construcción de la familia. Se ha cambiado muchísimo la familia. Ahora las familias, luego los especialistas, es que ya la familia ya no es el papá, la mamá y los hijos, Jorge, me dicen muchos especialistas, ya hay muchos tipos de familia. Dije, caray, eso lo voy aprendiendo. Así lo dicen, especialistas del tema dicen que ahora hay muchos tipos de familia, que no es el papá y la mamá hijos, ahora puede haber con una mamá, con un papá, con 2 mamás, con 2 papás, hay una serie de combinaciones ahí importantes. Bueno, no, sí, así es. Hay combinaciones de familia y lo más terrible es que, por ejemplo, las familias antes, además de los temas cívicos, atendían a su propia familia. El doctor mencionó otra palabra, y ya con esto termino, se los prometo que yo hablo mucho. El doctor mencionó una palabra que es el abandono. Bueno, yo me acuerdo que antes la familia mexicana se hacía cargo de sus viejos.
Por eso no era tema en México. En México no había asilos ni casas de descanso. La familia mexicana atendía a sus viejos. Y la foto de la familia mexicana era el papá, la mamá, los 3 o 4 niños, la abuelita, la tía o la abuelita y el tío normalmente, ¿no? Y el perro, ¿no? Esa era la foto de familia. Esa foto ya no, cada vez existe menos. Y tenemos en el tema de abandono, y eso también desde Gobernación se los comentamos, una situación muy grave. Ahorita ya no quisiéramos que las familias, no solo, o sea, las familias ya no cuidan a sus viejos, pero ya lo que les pedimos es que al menos no los agredan, que no los despojen y que no los dejen en situación de calle. Cada vez es más común que encontramos gente en situación de calle, o gente despojada o gente agredida, y el agresor y el despojador es el propio hijo o la propia hija, que llegan a partir de un, papá, pues me quedé sin chamba, te juro que en 15 días en lo que me licenció Cravioto me consigo una chamba, 15 días aquí y vengo con mi hija y con mi esposa y con mis hijos, pero en 3 semanas ya me dijeron que voy a entrar a trabajar y ya me voy de aquí. Pues no, pasan 3 años, la familia se empodera, van haciendo un lado al viejo y terminan despojándolo de su patrimonio y dejándolo en situación de calle y en abandono. Otro tema de ese mismo. Tenemos detectado que el tema de la migración, bueno, sí, los migrantes se van y luego les mandan sus dolaritos a sus viejos, tampoco ya está ocurriendo. Tenemos, sobre todo en el norte del país, una serie de personas viviendo en soledad que ya perdieron el contacto, porque el migrante se va y se acuerda que es mexicano el primero, el segundo, el tercer año. En cuanto logra su green card y se casa con un americano o una americana, lo primero que quiere es terminar con su relación y con lo primero que termina es con la familia. Entonces tenemos muchos viejos en abandono de que el hijo se fue y ya dejó de mandar dólares hace 2 años y ya no le mandó ni siquiera la dirección donde encontrarlo, ¿sí? Entonces, pero todo eso, todos los ejemplos que estoy dando regresa a lo mismo: valores, principios, civismo. Entonces, felicidades que están en este tema, me reitero a sus órdenes en la Secretaría de Gobernación, a las organizaciones que estén para que platiquemos, y va a haber una serie de proyectos, ya dije el de Encívica, también están, perdón, otra tarea, el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, que yo siempre les pido a las organizaciones que la revisen los 17 ODS. Es muy fácil, abren la página de PNUD o de Naciones Unidas, ahí están, le pican y van aprendiendo qué son los ODS, porque ahí también vamos a estar durante los próximos 17 años, los próximos, ¿qué quedan de aquí al 30? 13 años o 12 años, vamos a estar tratando de incorporar a las organizaciones al cumplimiento de la agenda. Entonces son 2 espacios importantes donde pueden participar y nosotros estamos a las órdenes para ayudarles. Gracias y muchas felicidades a todas y a todos.